¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito? Soy Jaime Macías junto a Eduardo Vizcayar. En este inicio de la temporada de las diferentes ligas del mundo, a vísperas de la segunda jornada de Champions, Vizca, bienvenido. Y hay algunas conclusiones que ya podemos ir sacando a esta altura del campeonato. Sí, ¿cómo estás, Jaime? Yo no lo llamaría conclusiones, porque lo de conclusión llega sobre la conclusión. Entonces diría, podemos sacar unos análisis que son un poquito más, no digo definitivos, porque esos son conclusiones, pero que nos perfilan un poquito más las cosas, el estado de las ligas, sobre todo de las tres históricamente más importantes, más competidas, de mayor prestigio en el mundo. Y bueno, por ahí me gustaría arrancar, ¿no? Por esta Liga Española, Jaime, después del Derbi de Madrid, que tiene a todos los candidatos y a todas las sorpresas separados por 2 puntos, porque allí está el Real Madrid puntero, volvemos a lo mismo, ¿quién lo hubiese pensado después de la debacle de París, que seguiría invicto en la Liga, que está puntero, y también encontramos allí al Sevilla, que es sexto, pero con una desventaja solamente de 2 puntos con respecto al cuadro merengue. Y eso me parece que habla de una liga igualada y una liga, Jaime, que ahí te doy la palabra por ser hoy por hoy la voz de la liga en Estados Unidos, una liga donde me parece, Jaime, que todavía estas grandes revoluciones, estas grandes adquisiciones que hicieron los tres principales candidatos no terminan de engranar y cada quien tiene sus matices. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Vizca, y además, digamos, las dos sorpresas de la parte alta, Granada y Real Sociedad, suma si quieres al Athletic Club de Bilbao, son equipos que básicamente no se han modificado de la temporada pasada. Son equipos que se han tocado muy poco, se han sumado una pieza que es Odegaard en la Real Sociedad, el Athletic Club es el mismo equipo de la temporada pasada y el Granada es básicamente el mismo equipo que ascendió. Y cuando tú traes una base muy similar a la de la temporada anterior, no necesitas este tiempo de adaptación que sí necesitan los equipos que hacen fichajes un poco más masivos, y ahí vamos a empezar a hablar de los grandes equipos. ¿Cuál es el que más fichó? El Atlético de Madrid, y por ende es al que más le está costando El Real Madrid es el que más acoplarse. gastó. No, el que más fichó, el que más gastó es el Real Madrid. Correcto. El que más fichó es el Atlético de Madrid. Y le está costando. Tanto es así que ya vamos a profundizar un poco con lo que fue el derby, pero en la mayoría de partidos, Simeone ha terminado jugando con un 11 con el que podría haber jugado el año pasado. Correcto. Porque en la búsqueda desesperada del resultado, termina sacando a los fichajes que por algún motivo piensa que no le acaban de, o no les tiene la confianza para que en un cierre de partido les sean rentables, y termina jugando con un equipo muy parecido al año pasado. El Barça es un tema diferente, porque no solamente sufre que los fichajes no se acaban de acoplar, que cada vez están mejor, sino que quienes estaban se han lesionado y no han arrancado la temporada, y eso es un problema doble para Valverde, que también tiene su dosis de responsabilidad. Sí, a ver, cada quien tiene su capítulo aparte. El Atlético, es cierto, es el equipo que tiene más cambios en cuanto a figuras importantes. El Real Madrid es el equipo que más gastó, que viene probablemente de cumplir peor temporada de los tres. Y el Barcelona es el que, por haber sufrido el golpe más duro, amén de que es eliminado en semifinales y sus rivales en los octavos de final de la Champions, el golpe más duro es la debacle histórica de Anfield, le exige esa reivindicación, ¿no? Sobre todo porque el equipo, la columna vertebral se va envejeciendo cada vez más. Y comenzar con tantas lesiones, con tantas bajas, con tantos inconvenientes, inconvenientes en general, problemas fuera del terreno, fuera del campo de entrenamiento, que es lo que ha tenido que resolver Valverde, que sigue respondiendo por cuestiones de Neymar, y ya se ha cansado. Y de Dembélé. Bueno, Dembélé está dentro de los problemas de la temporada, junto con la lesión de Messi. Dentro de todo también está como punto favorable el hecho de que han
cubierto muy bien tanto Carles Pérez como Ansu Fati. Ansu Fati que no puede jugar el fin de semana por una molestia en la rodilla, aunque sabemos que se va a ir con la selección sub-17 de España, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos han tenido un extremo grado de dificultad, Jaime. El Barça es un equipo que ha tenido partidos muy malos, que ha tenido derrotas muy feas, y como la de Granada, por ejemplo, y sin embargo, bueno, sigue estando allí. Consiguió lo que decíamos que tenía que conseguir, un par de victorias consecutivas, ganó 2, bueno, ahora tiene la prueba de mitad de semana contra el Inter y después el partido del próximo fin de semana de la Liga, que será contra el Sevilla, nada menos, pero en el hipotético caso que el Barcelona consiga más o menos recomponer en casa, donde está perfecto hasta el momento, recomponer la situación y saldar este lapso de la temporada con otras 2 victorias, ya estaremos hablando de que el equipo probablemente, Jaime, esté camino de ponerse de pie, y sobre todo si vuelve Messi y Messi empieza a aportar. Bueno, de entrada ya no va a jugar Lenglet el fin de semana con el Sevilla porque está suspendido. Va a tener que debutar o redebutar Todibo. Ya jugó la temporada pasada, pero en partidos básicamente intrascendentes. A mí me quedaba una conclusión, Vizca, en esta reconstrucción del Barcelona, en este equipo mermado físicamente, y entendiendo lo áspero que es el Getafe y lo cortado que es el juego, en el trámite del partido me parece que eso lo terminó beneficiando, porque este era un equipo que por su intensidad y su gran físico ahogaba al rival en campo propio para poder jugar cerca del arco del rival y ahí aprovechar y explotar la calidad de sus jugadores. Xavi, Iniesta, Messi, el que tú quieras, pero el desgaste físico era plantarse en el campo del rival para que esta calidad pueda aparecer muchas ocasiones. Hoy me parece que al Barcelona le pasa lo contrario. Al no tener esa energía de ahogar a un equipo ofensivo contra su propio arco, se le acomoda más los equipos que lo esperan atrás, cosa que le permite jugar cerca del arco, donde el Barcelona tiene mucha calidad, pero no le genera este desgaste de tener que obligarlo a jugar al rival contra su arco. Quizás un poco compleja la explicación, pero creo que me expliqué en algo. Sí, sí, el punto es que Getafe, un equipo que te espera porque es reactivo, porque sabe llegar en 3-4 toques, se le acomoda al Barça en el sentido de que le permite avanzar al Barça. No, el Barça no lo tiene que presionar mucho, sino que tiene que estar preciso con la pelota, y eso fue lo que hizo el Barça, un partido cuidadoso, tratando de no cometer errores con la pelota, y lógico, el Getafe no lo puso a correr, que es hoy por hoy el problema que tiene el Barça. El Barça no está a la altura de la intensidad que ciertos equipos le proponen, sobre todo, como lo mencionabas muy bien, porque la presión la hacen los medios, las correcciones las hacen los defensores, y generalmente los atacantes, sobre todo cuando están Messi y Suárez juntos, participan poco de las tareas defensivas. Sí, y en el Real Madrid, por ejemplo, Zidane me parece que ha alertado ese tema físico un poco antes, o al menos tiene mayor personalidad para enfrentarlo, y Y te das tiene más cuenta, gente para rotar. claro, o sea, por ejemplo, apareció Valverde el fin de semana en el derby, y Valverde es un muy buen jugador, pero la aparición de Valverde es netamente porque físicamente el equipo crece con Valverde. Valverde no tiene la calidad de Isco o de James, por ejemplo, para cumplir ese rol, pero sí tiene la capacidad física para cumplir los 90 minutos al mismo ritmo y con mayor capacidad de marca. Creo que ese es uno de los nombres que va a ir apareciendo como rueda de auxilio en ese mediocampo. Sobre todo, Jaime, porque un equipo intenso como el Atlético de Madrid podía plantear algo parecido a lo que hizo el Paris Saint-Germain. Y en ese encuentro habían estado todos. Había estado James, había estado Hazard, había estado Gareth Bale. O sea que no había... O sea, Zidane no quiso jugar del mismo modo. Y por eso lo colocó a Valverde, porque lo tiene a Valverde. Todavía no está Modric para jugar los 90 minutos o para arrancar de titular. Entonces, bueno, eso fue lo que trató, digamos, de hacer el entrenador. O sea, se jugó precavido porque, bueno, está invicto todavía en la liga, la situación se lo permite, y bueno, no le salió mal,
dentro de esa jugada, que no le salió mal, ahí va el Real Madrid, ha recompuesto la historia después de aquel partido con una derrota que duele, y digamos que sí han ganado un poquito de credibilidad, ciertos jugadores ganaron minutos importantes, otros ganaron días para recuperarse, y bueno, yo creo que el Madrid está sólido, necesita tiempo, y con esto vamos a enlazar luego con lo que han aportado los nuevos, pero necesita tiempo al igual que el Atlético para seguir incorporando gente a la idea, para que la idea sea comprendida y para que aquellos jugadores que han tenido problemas logren encontrar su mejor forma física y futbolística para que el equipo despegue definitivamente. Para ti Zidane es un entrenador resultadista. Yo creo que Zidane está muy marcado por el calcio. Yo creo que esa marca y su segundo también, me parece que Bettoni están marcados mucho por el fútbol italiano. Y el fútbol italiano es eso, es estudio, es resultadismo, es especulación, es táctica. Y si hay algo que Zidane hizo muy bien en la obtención de las 3 Champions fue justamente apostar por eso, por sensaciones, por momentos, pero en esas campañas, Jaime, pocas veces lo vimos al Real Madrid desordenado, pocas veces lo vimos perder la forma. Y en eso me parece que ahí está esa inspiración de Zidane en lo que fue para mí el lugar que más lo marcó futbolísticamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esos 3 años tenía arriba al que iba con el mazo, que las pocas oportunidades le sacaba mucho provecho y que quizás este Madrid está destinado a más empates que lo que fue aquella época porque tiene menos peso arriba, pero al final si tú eres sólido atrás, por ejemplo, el Real Madrid no permitió llegadas del Atlético de Madrid, no es que fue una tromba ofensiva, pero si no es por Oblak se llevaba el derbi, con 3 acciones puntuales. Sí, yo creo Y, que también y me es un parece, poco eso lo que apuesta, ¿no? me parece lo que decía un poco Simeone, que yo creo que el Madrid estuvo en varias ocasiones al penúltimo o al antepenúltimo pase de quedar expuesto o que el Atlético quedara en posición de gol. Al Atlético le costó manejar esas situaciones porque es un equipo que arranca muy desde atrás. No arrancó tan desde atrás en este caso, pero le faltó esa precisión y el Madrid la sigue teniendo. Por eso Benzema le ganó el partido contra el Sevilla, por eso casi se lo gana el sábado en el Metropolitano, porque es un equipo que no necesita mucho, y ahí volvemos a lo mismo, ese oportunismo clínico, no necesita muchas oportunidades y lo está demostrando ahora como para ganarte. Las que tenga, sigue sin ser el equipo de Cristiano, pero sigue teniendo gente de mucho peso adelante. ¿Y el Atlético? ¿Qué hacemos con el Cholo? Yo creo que el Cholo, a ver, si el Cholo, mismo análisis que hicimos con el Barça, Jaime, el Cholo termina con 2 victorias este ciclo y entra a la pausa de la fecha FIFA eh, con ese aire, ¿no? Sabiendo que, bueno, perdió un partido en la Liga, que lo perdió bien, no hay atenuantes en aquella derrota frente a la Real Sociedad, pero el Cholo lo que necesita, para mi gusto, Jaime, es seguir ganando tiempo. Va a jugar contra el Valladolid el próximo fin de semana, o sea, no tiene una agenda hiper riesgosa, pero si Yo él creo que sigue. sí. Yo creo que sí, porque al Atlético lo que más le cuesta son sus similares, digamos, los equipos que se asemejan a ellos. Y el Valladolid es un equipo que con menor calidad se asemeja mucho al Atlético y el Valencia también, que son los próximos rivales. Entonces, puedes entrar Bueno, en pero el un bache Valencia complejo. el Valencia ya es a la vuelta de la fecha FIFA, Jaime. Entonces yo me centro en esto, ¿Verdad? Tienes razón, disculpa, tienes razón. en la visita al Lokomotiv y en el partido contra un equipo como el Valladolid, que es cierto, es un equipo rocoso, es un equipo de mitad de tabla, un equipo que de los que están situados en esa zona de la mitad de la tabla para arriba, es de los que menos gol tiene, junto con el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Pero volvemos a lo mismo, junto con el Atlético de Bilbao,
con 3 goles en contra, está el Atlético de Madrid que tiene 4 sufridos. Entonces, es difícil marcar al Atlético. Puede ser que nos encontremos con un partido cerrado como el del derbi de este fin de semana. Pero vuelvo al razonamiento anterior. Yo creo que el Cholo tiene que estar más que nada preocupado por esta reacción de la gente, que le dice, Cholo, por favor, no seas tan conservador. Cuando lo saca otra vez a Joao Félix, por 6ª vez en los 7 partidos que ha jugado el portugués. Eso sí, me parece que al Cholo le debe doler. Él trató de explicarlo. Yo entiendo lo que está haciendo con Joao Félix, Jaime. No sé cuál es tu postura. Pero me da la sensación del que lo quiere llevar de a poco, que no quiere que Joao Félix sienta, y menos aún a estas alturas de la temporada, que él es el salvador del equipo y que tiene que cargar con el peso del equipo. Coincidiendo con eso, lo tomo también con un matiz más. El Atlético necesita revulsivos en los partidos para poderlos ganar, pero hay gente que es inamovible. Entonces, el Cholo quiere meter, por ejemplo, digamos, a Lemar. ¿Ya? Ya metió a Correa, no lo va a sacar. No va a tocar a Saúl, no va a tocar a Coque, no va a tocar a Tomás, no va a tocar a Diego Costa. ¿Quién es el descarte? Bueno, lo sacó a Lodi, pero... Claro, pero el Cholo es muy esquemático en ese sentido. Pero no es, bueno, es muy esquemático, pero también es muy de ese tipo de sensaciones. Yo te comentaba antes de que entráramos al podcast, que para mí el Cholo está marcado por Bilardo, y eso que Bilardo no lo dirigió oficialmente, sino que lo dirigió cuando el Cholo se incorporaba como un juvenil a la selección argentina. Son movidas de Bilardo. O sea, Bilardo tenía la confianza ciega en sus soldados que conocían su sistema a rajatabla, que habían trabajado todos los años, sobre todo cuando él arranca el proceso, en los primeros 4 años, bueno, que duraron 3, fue del 83 al 86. Él venía con la base de estudiantes. Trató de utilizar toda esa base de estudiantes para la selección. Y después con los jugadores que habían trabajado con él muy constantemente en esos 3 años. Y el Cholo tiene eso, tiene que, salvo que haya un jugador que lo deslumbre, como también le ocurría a Bilardo, que fue el caso, por ejemplo, de Héctor Enrique, que termina jugando el Mundial consolidado como titular y participa muy activamente con una asistencia en la final. Y bueno, como le dijo a Maradona, le dio la asistencia en el gol del 2-0 a Inglaterra, porque en efecto, el último que toca la pelota argentino antes de Maradona fue Enrique, pero claro, le dio un pase 10 metros atrás de la línea de la mitad de la cancha, el resto lo hizo Maradona. Pero Tripié es ese jugador que lo ha cautivado, lo ha enamorado a Simeone, porque aparte Jaime, Tripié hace todo bien, hasta ahora, tiene mucha calidad con la pelota en el pie, y esas lagunas defensivas que había mostrado en el Tottenham no las está mostrando, y cada vez que sube aporta mucho. Yo no recuerdo un lateral de esa contextura física tan veloz y tan potente, porque normalmente los laterales de esa contextura física son más vale fortalezas defensivas y no tanto ofensivas. A ver, yo estoy de acuerdo con lo de los soldados, pero yo entiendo que Diego Costa sea un soldado, que Godín sea un soldado y que los puedas mantener en un mal momento de forma. Pero si el fútbol de tu equipo te levanto pasa la por mano, Coque, te levanto la mano. Costa no tenía reemplazo porque Morata estaba suspendido. Y Costa terminó muy, muy mermado físicamente, pero sabe, yo creo, esto Simeone, que Morata va a jugar de titular en Moscú. sí, pero mi punto es el siguiente. Tu soldado no puede ser el hombre que está encargado de conducir los hilos del equipo si no tiene la capacidad de hacerlo. Comparemos a los rivales directos o indirectos del Atlético de Madrid en Europa y en España. Si hacemos un ranking, todos tienen un mediocampista mejor que Coque. Es decir, Coque, quizás por historia o por afinidad con Simeone, puede ser inamovible, pero futbolísticamente Coque no puede ser inamovible cuando lo que le falta a tu equipo es volumen de juego ofensivo. Sí, yo creo que mirá, lo demostró Herrera en los pocos minutos que jugó, y muy bien, contra la Juventus, y que después no pudo repetir cuando tuvo la oportunidad en la Liga. El Atlético necesita un mediocampista que te marque la diferencia. Y no solamente por la entrega, sino por la lucidez, por el pase, por el control, por el regate.
él apuesta que esos mediocampistas tienen que ir por afuera. Y ha apostado por Vitolo, ha apostado por Correa tirado como un extremo casi mediocampista, ha apostado por Lemar, eh, pero todavía no lo encuentra Jaime, no encuentra ese futbolista. En algunos partidos sí, Vitolo se los ha destrabado, me parece que ha sido el más inspirado de todos ellos, pero le sigue faltando, sí, y coincido contigo, le hace falta, aparte de la entrega, del sacrificio, de la identificación con la camiseta, con el escudo que tiene Coque, le hace falta que Coque marque una diferencia, sobre todo para ganar partidos como el del sábado. Sí, con esto cierro España, al menos por ahora. Para mí, el gran lastre que ha tenido Joao Félix en estos partidos es que en esa incapacidad de generar fútbol del Atlético de Madrid, él muchas veces tiene que tomar el rol de generador cuando él es un finalizador. Tiene mucho talento, pero él es más un finalizador. Él es un jugador más del último cuarto de campo y no tanto de la zona de generación de juego. Pero reconoce Simeone que es una segunda punta. O sea, que no es, la primera punta es Costa. Él va a tener que bajar, porque aparte tiene la habilidad, Jaime. Sí. Bueno, vámonos a Inglaterra, que tú eres la voz oficial de Inglaterra para los Estados Unidos. ¿Cómo ves esa temporada de la Premier? Bastante similar, digo lamentablemente porque no queremos un campeonato que tenga, o sea, una diferencia tan grande que los demás estén a un 25% de distancia de los dos primeros que se están jugando el título desde la primera jornada cabeza a cabeza. El Liverpool no falla, el Liverpool es uno de esos equipos también muy a la Simeone, pero que tiene laterales impresionantes, en la formación ideal con Alexander Arnold y Robertson, y después tiene un tridente superlativo. Y encima de todo, cuando es necesario, aparecen los medios flexibles, intensos, como le gusta a Klopp, con llegada y con capacidad de gol. El City arrancó, me parece, como Guardiola entiende que tiene que arrancar la temporada. Y el Liverpool arrancó con el cuchillo entre los dientes. Habrá que ver cómo se termina, pero el resto se ha quedado muy distanciado. El hecho de que hoy por hoy, a la espera del partido entre el Arsenal y el Manchester United, sea el Leicester City, habla muy bien del Leicester City, que por ejemplo Jaime le ha ganado al Tottenham, pero ha perdido con un penal muy dudoso contra el Manchester United, por ejemplo. Brendan Rodgers ha hecho un gran trabajo y recuerdo algo, sobre el final de la temporada pasada, con muy poco tiempo en el cargo, lo hizo sufrir al City para que le ganara 1-0 con gol de Company. Yo veo una liga bastante similar. Pochettino salió un poco de la Premier el fin de semana porque le habían empatado el partido con un error tremendo de Hugo Lloris, tremendo. Prácticamente se metió él con pelota y todo. Y se quedó con 10 por la expulsión de Aurier. Y apareció ahí sí la calidad del equipo. Y me parece que eso es lo que Pochettino, que lo tiene trabajado, que tiene banco, que tiene recursos, tiene que apelar a eso, a que los jugadores se rebelen y digan, no, nosotros no podemos estar en esta situación, no podemos estar fuera de los 4 primeros, no podemos estar, Jaime, como me decías, a 10 puntos del líder. ¿La vara que marcó el Tottenham el año pasado le va a quedar muy alta? Es decir, sabiendo que la temporada pasada fue la excepción a la regla de lo que es el Tottenham, de lo que ha sido el Tottenham, eh, inconscientemente se lo va a comparar con eso y se le va a exigir eso. Sí, pero yo creo que hay que llevarlo a un terreno muy chorístico. Y para mí ese terreno es... Bueno, primero, ¿cuál es la urgencia del Tottenham? Ganar un torneo, porque hace mucho tiempo que no gana nada, hace casi una década, más de una década que no gana nada. Entonces, una de las copas hubiese sido lo más al alcance de la mano. Quizá Pochettino diga, bueno, le voy a poner más fichas a la Copa, a la FA Cup. La Copa de la Liga ya se le escapó, aunque no rotó tanto, o sea, sí rotó porque está con un fondo muy importante, pero se le escapó contra un equipo de mitad de tabla de la cuarta división, Jaime. Eso sí lo dejó muy tocado al entrenador. Un partido que terminó 0-0, es cierto, de visitante, todo lo que vos quieras. Pero no se le podía escapar y sobre todo con el comienzo de temporada que está teniendo el equipo. Entonces, tratar de ganar la FA Cup, que es el torneo que menos partidos comprende,
La Liga, ya como dijimos, está muy complicada. La Champions ya sabemos lo difícil que es. Y si no, volver a repetir el puesto de clasificación en la Champions y tratar, como decía Simeone, nosotros económicamente estamos hechos si llegamos al menos a cuartos de final de la Champions. Si seguimos avanzando en ese torneo, todo es ganancia. Y hay una similitud en equipos que han tenido que invertir mucho en su estadio, en fin, que han vivido situaciones económicas que no, y financieras que no les permiten estar a la par de los grandes, pero que de repente también se vieron allí en una final de la Champions y bueno, la gente se queda con esa sensación de que una final jugada y no ganada es una final perdida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Para ir cerrando Premier, ¿ves la posibilidad de que alguien que no sea de los Big Six se meta a Champions? Lo veo difícil, pero hoy escuchaba a gente que sabe mucho más que yo de fútbol inglés y que da la sensación, después de ver la aplastante victoria del domingo del Leicester City contra un Newcastle que tiene una pinta de descenso, Jaime, después de la salida de Benítez, tremenda, Sí, tremenda, viene salvándose 4 años seguidos. un equipo que, claro, y le han sacado el proyecto, parece no tener cabeza, le han sacado jugadores importantes, le han sacado un personaje como Benítez que dice, bueno, yo me querría quedar, no tengo, me quedaría encantado, pero ¿a qué vamos a jugar la temporada que viene? Y le dijeron, Rafa, a lo mismo. Entonces dije, bueno, está bien, jueguen ustedes. Y bueno, el Leicester, digamos, aquel equipo que nos enamoró hace 3 temporadas, eh, el Leicester, o 4, el Leicester está para meterse dentro de los top 6, Jaime, para pelear con ellos. No sé si le va a dar para pelear la Champions, pero veremos. Bueno, el United es el candidato a ser sexto igual, es el que viene más. Habrá que ver el lunes y porque lo leía también ahí, son dos entrenadores que están bajo la lupa. El Arsenal si gana, Sí. se mete top 4. Y si gana el Arsenal, lo deja a Solskjaer muy tocado. Sí, uniendo Premier y la Liga, creo que los dos mejores equipos del mundo son Liverpool y City hoy en día. Primero porque están aprovechando las reconstrucciones del resto. Segundo porque se adelantaron, porque son los únicos que tienen jugadores, digamos, que tienen plantel para sacarle 2, 3 temporadas más sin tener que retocar. Y cuarto porque tienen a los dos mejores entrenadores del mundo. Creo que son los grandes candidatos a la Premier y son los rivales a vencer en Europa también. Me da la sensación de que sí, porque, bueno, Europa es un poquito más complicada, menos fácil de predecir, aunque en una esencia sí. Por ahí hoy casi si no sacamos a los 16 en una quiniela, sacamos 14 o 13 o 12, pero luego los que sigan avanzando ya es como que se perfila un poco más. Sí. Es más difícil pifiarle, ¿no? No sé si lo hablamos en el podcast o lo hablamos antes del podcast el otro día, pero decíamos, en Europa hay 3 equipos que son capaces de, básicamente con la camiseta, mirar a los ojos a cualquiera y ser candidatos. Son el Liverpool, el Milan y el Real Madrid. Claro, no este Real Madrid, no este Milan, hablamos de equipos medianamente competitivos y el Liverpool tiene esa mística con la Champions de que en un día medianamente bueno es capaz de superar a la mayoría de rivales que tiene en el camino. Que no se puede decir del City que necesita la noche perfecta. Totalmente. Y me parece que hay algo que ha quedado demostrado en esta temporada y en el final de la temporada pasada. Es que al Liverpool, Jaime, pese a que el Barça le ganó, pese a que también de repente ha tenido malos partidos como visitante, al Liverpool es difícil noquearlo. Por ahí lo tirás, pero es difícil noquearlo. Sí. Paso rápido por Serie A. ¿Cuán importante era para la Serie A que resucite uno de los históricos, y en este caso el Milan, para que esté peleando ahí arriba? Desde el punto de vista competitivo, muy importante. Desde el punto de vista de la competencia del torneo, también. Una Serie A que de repente necesita enamorar al público italiano, necesita que la gente vaya a la cancha, que la gente se apasione, que la gente crea en los proyectos. Porque viene muy descreída la gente de los proyectos, Jaime. El único que se ha levantado en esta época moderna es la Juve. Pero la Roma cambia mucho, la Lazio ni hablar,
Y el Inter y el Milan, que eran históricamente los que le peleaban los campeonatos a la Juve, han vivido unos años muy oscuros. El Inter, después de la obtención de todo con Mourinho, después de la venta de Moratti, el Milan, después de que ganó la Liga con Allegri, después de que el equipo se desmanteló, que salió Zlatan, por ejemplo, y todavía sigue a los tumbos, con dueños también chinos. Entonces, la Liga perdió mucho peso por eso, porque uno dice, bueno, qué bien que esté el Atalanta, qué bien que vengan los de atrás luchando, qué bien que el Napoli esté ahí peleando campeonatos, cuando sabemos que históricamente al Napoli le ha costado muchísimo pelear campeonatos, pero a Italia en sí, Italia necesita que al Inter o al Milan o a ambos les vaya bien. Y hoy por hoy el Inter está invicto, el Inter tiene puntaje ideal, el Inter es un equipo que de repente patinó en el comienzo de la Champions frente al Slavia Praga, pero que ahí lo tiene, forzando a una Juve que de repente no brilla, pero la tabla dice Inter 18, Juve 16 y Atalanta recién viene más atrás, que también volvió a arrancar bien, pese a que le pasaron el trapito en la Champions. Atalanta viene con 13 y Napoli 12, Jaime. Sí, a ver, es bueno para la Serie A que vuelva a aparecer un nombre importante desde el marketing de que es el Inter de Milán el que está ahí, desde la rivalidad con la Juventus es importante, desde la competitividad. Lo que no me parece bueno a largo plazo, Vizca, es que el Inter está ahí con las obras del resto. Está con las obras del United y con las obras del Atlético de Madrid. Quizás Está es bien. muy general lo que estoy diciendo, pero cuando tú comparas entre las ligas, dices, bueno, este equipo está invicto con puntaje ideal con lo que desecharon los grandes de otras ligas. Pero a ver, Jaime, si vos te pones a fijar ¿Estoy en lo... equivocado o no? Sí, sí, sí. A ver, estás hablando de Godín, estás hablando de Alexis Sánchez, estás hablando de Lukaku, que son evidentemente grandes figuras que tiene hoy por hoy el equipo. Un equipo amplio que de repente lo dejó a Lukaku en el banco de suplentes, lo dejó a Godín en el banco de suplentes. A ver, históricamente, la Juve ha sido también un equipo que ha sabido pescar de esos jugadores que no tienen tanto cartel, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, tiene los refuerzos que ha tenido, salvo De Ligt en los últimos tiempos, y de repente, bueno, el caso de Cristiano, y que lo compra a un Dybala que venía del Palermo, pero bueno, Aaron Ramsey, descartado. Cuadrado, descartado. Pjanic sí es un jugador muy bueno. Matuidi llegó libre. Rabiot llegó libre. Khedira llegó con el pase en la mano. O sea, la Juve sabe, atajó Buffon el fin de semana pasado contra Spal. Emre Can lo mismo. Betancourt lo compró de Sudamérica. Higuaín ha estado pegando pelotazos en los últimos tiempos. Volvió a la Juve. Para mí, el italiano hoy por hoy, como no puede competir con el top euro de los demás, tiene que apelar a la imaginación. Y tanto el Inter como la Juve tienen esa imaginación. Bueno, vamos cerrando. Ya que eres la voz oficial de la Champions para Centroamérica y el Caribe, ¿a dónde miramos esta semana, entre semana? ¿O qué partidos haces, más claro? Bueno, estaremos transmitiendo al Real Madrid, que va a jugar contra el Brujas, buscando justamente la recuperación después del patinazo que tuvo en la primera jornada. El Tottenham, que necesita reivindicarse, necesita la primera victoria, la dejó escapar contra el Olympiacos, va a jugar contra un Bayern que ganó en el debut, que es un equipo peligroso. Estaba analizando un poquito al Bayern, que sigue invicto en la Bundesliga, una Bundesliga que tiene 2 invictos, pero es un Bayern que también, volvemos a lo mismo, supo pescar cositas puntuales, más allá de que, por ejemplo, sí, a Pavard lo compró bien, a Lucas Hernández lo compró por el precio top, o sea, le tuvo que pagar la cláusula al Atlético de Madrid, pero, por ejemplo, tiene por allí el Bayern a Coutinho, que es un descarte, Jaime, porque Coutinho, pese a que es un jugador top, es un jugador que el Barcelona dejó escapar, ¿sí o No, no? no, no es un jugador top.
Bueno. Coutinho no es un jugador top. Es un jugador especial, pero que para mí es muy bueno, que no ha encontrado su lugar en un Barcelona que le exigía jugar en un esquema que a él no le conviene. Como también Jaime le ha pasado a James Rodríguez. Sí, pero Coutinho no lo pasó por encontró en el allí Inter. también. Coutinho no lo encontró en el Inter, no lo encontró en el Liverpool, no lo encontró en el Barcelona. Entonces, si tú juegas en el Inter, en el Liverpool y en el Barça y no encuentras el lugar, no puedes ser un jugador top. Puede ser alguien muy talentoso, pero no puede ser un jugador top. No, yo creo que en el Inter medio como que lo encontró, perdón, en el Liverpool medio que lo encontró y bueno, después cuando Klopp lo fue ascendiendo, cuando fue apretando, Coutinho iba a tener que dar un salto y eso es lo que se dice. Nadie después lo ha confirmado porque son situaciones de cuerpos técnicos, de jugadores, de la intimidad. Nosotros, como no escuchamos la conversación ni el análisis de primera mano, el resto lo que hacemos son análisis de segunda mano y dentro del análisis de segunda mano nos damos cuenta de que sin Coutinho el Liverpool ha vivido muy feliz y esa es la realidad. Pero el Bayern va a jugar contra un buen partido, muy lindo partido contra el Tottenham. Esto es en la jornada del martes. El miércoles estaremos con el Napoli contra el Genk en Bélgica y a segunda hora el choque entre Valencia y el Ajax. No sé cuál es el partido, Jaime, que más te llama la atención, si es el Barcelona-Inter, si de repente puede llegar a ser el partido justamente del Tottenham contra el Bayern. No sé cuál es el que más te gusta. A ver, la suerte es que no son el mismo día, ¿no? El martes estoy de acuerdo contigo que el Tottenham-Bayern es el mejor partido, pero me genera mucho interés el miércoles el del Barcelona-Inter, no solo por ver cómo reacciona el Barcelona ante el Inter, sino lo contrario. El Inter se puede quedar muy comprometido en su clasificación si es que el Dortmund gana en Praga. ¿Y si el Inter pierde? Claro, si el Inter pierde y el Dortmund gana en Praga, estamos en segunda jornada, pero estamos hablando de que son rivales directos y ahí se puede complicar un poco la cosa para el Inter si es que se queda con cero de 6. Sí. Ya le toca remontar. Creo que por ahí va la mano en cuanto a los partidos importantes. Misma característica, pero menos grave para el Atlético de Madrid si es que no logra ganar, porque el Lokomotiv ganó en Leverkusen. Entonces, si el Atlético llega a perder, se convierte el Lokomotiv en un rival directo que tiene 6 puntos y ellos tienen 1. Más de matemáticas que de fútbol, pero al final, por matemáticas se quedó el Napoli el año pasado y no por fútbol. Eso hay que tenerlo en cuenta. He escuchado el tema Bayern Vizca y quería hacer un paréntesis puntual. ¿Te llamó la atención que Jens Lehmann se ponga del lado de Neuer cuando, haciendo una metáfora, volviendo al pasado, me parece que Neuer es Oliver Kahn y que Ter Stegen es Jens Lehmann cuando existió aquel debate para el Mundial del 2006? Temas de arquero yo te los dejaría a vos directamente, Jaime, pero sí, es un tema creo que mal manejado por el Bayern, acostumbrado a tener la llave de todo en Alemania. Y bueno, Ter Stegen tiene mucha notoriedad con lo que está haciendo en el Barcelona, le da un gran cartel. Y el alemán en sí, de acuerdo a como uno lo conoce, es un personaje bastante corporativo. Dentro de toda esa mentalidad corporativa, la reacción de Lehmann fue corporativa. A la larga, el público, yo creo que le reprocha a Löw el hecho de que Alemania tuviera tan mal mundial y que él se la jugara con Neuer. Pero Neuer fue una pieza fundamental de la obtención del título mundial en 2014. Y ahí también había ciertas dudas sobre su condición física. No tanto así sobre la futbolística, pero sí sobre su condición física, porque no venía bien. Incluso leía un artículo que decía que en todo el campamento previo lo tenían entre algodones por un problema de cadera, que creo que era de cadera, que hacía que le jugaran balones fáciles para que él no tuviera que volar, porque sabían que él no venía bien. Y bueno, así fue, y lo arroparon y se consiguieron el título.
pero lo de Lehmann no, por lo que te decía, no me sorprende. No sé cuál es tu análisis. No, sorpresivo. Sorpresivo porque él estuvo exactamente en la misma situación, donde siendo el arquero del Arsenal atravesaba un mucho mejor momento que el arquero del Bayern, con todo lo que significa el Bayern dentro de Alemania, y él logró forzar su titularidad. Entonces, en esta comparación histórica, Lehmann es Ter Stegen. Por eso me sorprendió tanto que haya respaldado a Neuer. Sí, pero lo toma, me parece, un poco más vulnerable, más a la baja a Oliver Kahn en el 2006, y creo que es un poco lo que termina pesando. Kahn tenía ya en el mundial, tenía 37 años, Jaime. O sea, él ya juega el Mundial del 2002, donde juega la final con 33. Estaba un poquito ya que me parece que no entraba en la zona de la competencia. Habrá que ver qué pasa cuando justamente se repita lo mismo, ¿no? Tenga esa edad Manuel Neuer y si sigue siendo sostenido. Yo creo que Kahn jugó hasta donde podía jugar. Y después, bueno, llegó la época de Lehmann. Sí, bueno, no, nos vamos, que nos hemos estirado un poco. Nos quedamos con ganas de hablar de Maradona. Vamos a hablar, me parece, el próximo podcast que nos va a tomar ya cuando el documental haya sido estrenado, el próximo 1 de octubre. Estuvimos con Vizca viendo el avant premier y creo que nos dejó algunas cosas que las vamos a comentar más adelante. No porque no las podamos decir, sino que ya el tiempo se nos ha venido encima. Sí, quizás podemos pedirle a la gente que lo mire, porque es una historia muy interesante. Y dirán, bueno, ¿qué hay interesante de Maradona que no se ha conocido? Bueno, la historia lo revela, el film lo explica y lo cuenta muy bien. Y ahí está la invitación de que para cuando lo vean, primero que lo vean y después cuando saquen sus conclusiones, la compartan con nosotros y si hay tiempo, Jaime, y no nos lo robamos todo en el próximo podcast, analizaremos un poco lo que la gente dice y lo que nos dejó la película. Sí, 1 de octubre en HBO, así que bueno, ahí está la invitación para que lo vean. Vizca, que ha sido un gusto y suerte en esta nueva jornada de Champions en las transmisiones. E incluso, Jaime, también nos quedó el hecho de que vas a comentar, vas a estar dentro del trabajo con Bein Sports de la Copa Libertadores, de lo que son las semifinales, unas semifinales muy bonitas que seguramente van a dar mucho que hablar. Sí, voy a estar en todo el... No transmito el Boca River, pero estoy en toda la programación de ese día y transmito al día siguiente el Gremio Flamengo. Así que bueno, nos veremos y nos escuchamos. Un Bueno, abrazo. Gremio Flamengo o Boca River, pero ¿quiénes son los candidatos? A ver, el Boca River es muy complejo porque creo que hoy Boca está más sólido que River. Pero el peso psicológico con el que Boca se enfrenta a River en los últimos años le puede jugar muy en contra. Muy en contra. Y ese es el mismo análisis que te haría para el otro partido. Flamengo se ha armado hasta los dientes para ganar la Libertadores. Está peleando arriba el Brasileirao como no lo venía peleando hace mucho tiempo. Pero si hay un equipo copero en Brasil, si hay un equipo que cuando es el ida y vuelta es muy difícil, es Gremio de Porto Alegre con Portaluppi ahí. Portaluppi tiene 3 años, metió 3 semifinales y antes había perdido la final con el Fluminense en el 2008. Entonces, yo creo que a pesar de que tiene más equipo, Flamengo, Gremio lleva la ventaja. Muy bien. Hasta la próxima, Jaime. Nos vemos, un gusto.